el gran río se desmorona. Y al desvanecerse sus aguas, una fuerza ancestral, latente durante eones, se agita bajo tierra. Cámaras recién descubiertas, túneles excavados en la roca cruda y sombras fugaces han reavivado una pregunta aterradora, susurrada en textos sagrados. ¿Se han encontrado finalmente los 4 ángeles caídos del Apocalipsis? Los habitantes de un pequeño pueblo de Provenza relatan gritos escalofriantes que surgen del lecho seco del río, figuras luminosas que parecen caminar sobre el agua y una misteriosa oscuridad de 7 minutos que ocultó el sol a pesar de la ausencia de cualquier eclipse registrado. Las escrituras nos advierten que cuando las aguas del Éufrates se sequen, se romperán los últimos grilletes del juicio. Si estas señales son reales, el regreso de Jesús podría estar más cerca de lo que imaginamos. Antes de continuar nuestra investigación, por favor, tómense un momento para dar me gusta a este vídeo, compartir su opinión en los comentarios y suscribirse. El descubrimiento no comenzó con una explosión, sino con una silenciosa abertura en la tierra, una estrecha fisura que revelaba la boca de una caverna que había permanecido sellada durante milenios. Cuando Valeria y Nicolás, investigadores franceses, descendieron a la oscuridad, el aire se volvió instantáneamente más frío, cargado con el aroma a tierra húmeda y a tiempos inmemoriales. Comprendieron de inmediato que no se trataba de una formación natural. Las paredes del túnel de entrada estaban cubiertas de símbolos que ninguno de los dos pudo identificar, complejos patrones geométricos, espirales hipnóticas e inscripciones talladas con una precisión que superaba con creces las herramientas primitivas conocidas en la región. Algunos símbolos parecían emitir un tenue brillo opalescente al tacto, un brillo frío que reaccionaba al calor de la presencia humana, como si la propia piedra estuviera viva. Para muchos, esta fue la primera señal de que esta caverna tenía una función mucho más deliberada de la que la mera geología podía explicar. Más adentro, el túnel se ensanchaba abruptamente en una cámara tan vasta que aturdió al equipo, sumiéndolos en un silencio respetuoso y horrorizado. Ante ellos se alzaban 4 enormes estructuras que semejaban antiguas celdas de detención. No eran jaulas ni catacumbas, sino algo más parecido a cámaras de contención, excavadas directamente en la roca con una precisión quirúrgica que parecía imposible. La arquitectura era anacrónica, disonante con su supuesta época. Las celdas estaban perfectamente proporcionadas, con ángulos tan agudos y superficies tan lisas que no podían pertenecer a ninguna cultura conocida. Cada cámara tenía una entrada estrecha, apenas lo suficientemente ancha para un hombre, un pasaje que parecía diseñado para impedir cualquier entrada o salida. Sin embargo, el interior se extendía en vastos espacios abovedados, lo suficientemente grandes como para contener algo enorme, colosal. Lo que el equipo notó a continuación obligó a varios de ellos a retroceder, con un escalofrío recorriéndoles la espalda. Suspendidas de las paredes superiores, largas cadenas ennegrecidas colgaban como serpientes de metal. Sus eslabones, tan gruesos como el brazo de un hombre, estaban forjados con una aleación que ningún metalúrgico pudo identificar. Algunos colgaban libremente, meciéndose suavemente en el aire quieto de la caverna, mientras que otros estaban parcialmente fusionados a la piedra, como si estuvieran soldados durante un evento de calor inimaginable. Unas cuantas cadenas llegaban hasta el suelo, terminando en collares rotos, garras de metal lo suficientemente grandes como para contener algo mucho más fuerte que cualquier ser humano. La presencia de estas enormes ataduras sugería que estas cámaras habían albergado alguna vez ocupantes que requerían algo más que simples paredes para contenerse. Igualmente escalofriantes eran las antiguas tallas grabadas en la piedra. Se extendían por las paredes como vastos frescos, siguiendo las curvas de la cámara en patrones intencionados, espirales, formas angulares y secuencias de símbolos dispuestos con precisión matemática. Algunas marcas parecían sellos de unión, sigilos diseñados para atar y encarcelar. Otras parecían representar figuras encadenadas y sujetas, y varias mostraban patrones geométricos idénticos a los encontrados en tablillas mesopotámicas prohibidas. Estas tallas no eran simples arañazos en la superficie. Estaban profundamente talladas en la roca, como si la piedra se hubiera ablandado y tallado con herramientas que excedían con creces las capacidades de cualquier cultura antigua conocida. Los lingüistas que las examinaron, incluida Valerie, admitieron posteriormente un hecho inquietante: los símbolos no correspondían a ningún idioma registrado. Se comportaban como una escritura híbrida, en parte cuneiforme, en parte protoarameo y en parte algo completamente desconocido, extraterrestre. La atmósfera dentro de las cámaras de las celdas parecía anormalmente cargada. Las lecturas de temperatura eran inconsistentes.
Un aire gélido rodeaba al equipo, pero las señales térmicas pulsaban desde el centro de cada cámara, subiendo y bajando a intervalos lentos y rítmicos. Esto recordó a algunos investigadores el latido de un corazón enorme y dormido. Sandrine, una investigadora, susurró que la disposición se parecía a descripciones de textos apócrifos, sitios de unión utilizados para contener seres celestiales. Lucas, otro miembro del equipo, se negó a entrar en la cuarta cámara, diciendo que se sentía observado, como si algo en la oscuridad fuera consciente de su presencia, una inteligencia paciente y malévola. Cada observación apuntaba a una posibilidad inquietante. Estas cámaras no eran cámaras funerarias. Eran prisiones. Prisiones diseñadas con un propósito. Prisiones destinadas a contener algo poderoso, y algo que nunca debería haber sido liberado. Se alzaba solo, colocado con una precisión inquietante, como si custodiara el pasaje. A primera vista, parecía una figura humana tallada en piedra. Pero a medida que el equipo se acercaba, se dieron cuenta de que la artesanía era demasiado avanzada, el detalle demasiado preciso, para pertenecer a cualquier civilización antigua conocida en estas costas. La figura estaba arrodillada, no en la postura tranquila y meditativa que se ve en templos o santuarios, sino en una postura que transmitía tensión, casi desesperación. Ambos brazos estaban levantados sobre su cabeza inclinada, con las palmas hacia arriba en un gesto que difuminaba la línea entre el miedo y la adoración. Los músculos esculpidos de los brazos de la estatua estaban tensos, como si se esforzaran bajo un peso invisible. Las vestimentas, aunque hechas de piedra, caían con asombroso realismo, doblándose y arrugándose de una manera que sugería el movimiento capturado en acción. Cuando Stefan, un investigador, extendió la mano para tocar la estatua, esperando el frío roce de la piedra, retrocedió conmocionado. Era cálida. No cálida como una roca quemada por el sol, sino cálida como la piel, como algo vivo. La textura era igualmente desconcertante. Parecía piedra caliza, pero al tacto era metálica, casi como bronce finamente pulido envuelto en la ilusión de piedra. Los instrumentos confirmaron que el material no correspondía a ninguna composición mineral conocida. Algunos teorizaron sobre una aleación perdida. Otros susurraron sobre una técnica de fabricación que ninguna cultura antigua debería haber poseído. Pero la característica más inquietante eran los ojos de la estatua. Eran cuencas huecas, completamente vacías, lisas y redondeadas, esculpidas con una simetría asombrosa. Y, sin embargo, incluso en la oscuridad total, un tenue brillo latía en su interior, como el reflejo lejano de la luz de una fuente inalcanzable. Mientras varios miembros del equipo rodeaban la figura, reportaron la misma sensación inquietante, los huecos los seguían. No físicamente, sino perceptualmente. Era como si algo detrás del vacío los observara a través de esas cuencas. La postura de la estatua, su orientación y la dirección de su mirada revelaron otro detalle inquietante. Estaba de cara a las 4 cámaras de detención, como si se inclinara ante ellas, suplicándoles, o quizás advirtiendo a quienes se acercaban. Alrededor de la base de la estatua, meticulosamente grabado, había un anillo de símbolos. Algunos correspondían a marcas halladas en las profundidades de la cueva, mientras que otros eran completamente únicos, caracteres altos y esbeltos que recordaban al arameo antiguo, mezclados con algo más antiguo, quizá premesopotámico. Tras días de descifrado, los lingüistas observaron una frase repetida en espiral alrededor de la base, los vigilantes que aguardan la hora señalada. Esta frase aparece en varios textos apócrifos que describen el encarcelamiento de seres celestiales, entidades poderosas perseguidas y atadas hasta el momento del juicio. La conexión entre estos escritos y la postura vigilante de la estatua provocó escalofríos en todo el equipo. ¿Había sido tallada esta figura en devoción a los seres aprisionados bajo tierra? ¿Por miedo a ellos? ¿O por quienes los habían sellado? Cualquiera que fuera su origen, la presencia de la estatua presagiaba una verdad silenciosa pero innegable: las cámaras nunca debieron abrirse. Si estás listo para descubrir qué se esconde en las profundidades de la caverna y qué encontró el equipo a continuación, sigue observando. Mucho antes de que los investigadores entraran en la caverna, los habitantes de las riberas ya habían presentido que algo andaba mal. Comenzó sutilmente, suaves crujidos, susurros tenues, el tipo de sonidos nocturnos ambiguos que uno podría atribuir al viento o a la fauna. Pero en cuestión de semanas, estos ruidos inofensivos se convirtieron en algo mucho más inquietante.
Cada noche, justo después del atardecer, un coro de gritos escalofriantes surgía del agua. Los sonidos no se parecían a nada familiar. No eran los agudos gemidos de animales angustiados ni los profundos rugidos de grandes depredadores. En cambio, tenían una cualidad discordante y estratificada, como si varias voces gritaran a la vez, cada una surgiendo de una profundidad diferente bajo tierra. Algunas eran agudas, como metal arrastrado sobre piedra. Otras eran bajas, temblorosas, casi tristes. Los lugareños las describieron como los gritos de algo antiguo, ni vivo ni muerto. El detalle más inquietante fue la sincronización. Las grabaciones realizadas por los residentes mostraron que cada noche, la intensidad de los gritos aumentaba a las 3:33 a.m. En textos antiguos, esta hora se denominaba a menudo la bisagra de la noche, un momento en el que se creía que la frontera entre los reinos se difuminaba. Los espectrogramas de audio captaron un patrón extraño en ese preciso instante, un aumento brusco de frecuencias fuera del rango vocal humano, acompañado de temblores subsónicos que se podían sentir, pero no oír. Los animales reaccionaron antes que los humanos. Las cabras se quedaron paralizadas a medio paso, con la mirada fija en el oscuro río. Los perros gemían y se alejaban de la orilla. Los caballos corcoveaban en sus establos horas antes de que comenzaran los sonidos, como anticipando la perturbación. A medianoche, casi todos los animales de la zona se habían retirado, negándose a beber o pastar cerca del agua. Su miedo era instintivo, primario. Lo que siguió inquietó incluso a los aldeanos más escépticos. El suelo mismo comenzó a vibrar, no con el pulso rítmico de las máquinas o las repentinas sacudidas de la actividad sísmica, pero con un pulso lento y palpitante. Los platos en los estantes vibraban, las puertas temblaban en sus marcos. La tierra se movía bajo sus pies como si la moviera algo enorme, o como si muchas cosas se movieran al unísono. Pero eran los susurros los que rompían la compostura de la gente. Durante las pausas entre los gritos, murmullos débiles y fragmentados flotaban sobre el río. Algunos oyentes dijeron que los susurros se superponían, que venían de todas direcciones a la vez. Otros insistían en que oían sus propios nombres entretejidos en el aire silbante. Unos pocos, incapaces de soportar el tormento nocturno, abandonaron sus hogares, afirmando que las voces los seguían mucho después de haber dejado el río. Los investigadores que intentaban capturar los susurros informaron que los micrófonos funcionaban mal, las baterías se agotaban instantáneamente y las grabaciones estaban corrompidas por la electricidad estática, la misma estática encontrada antes dentro de las salas de detención. Lo que fuera que producía estos sonidos no estaba destinado a ser escuchado por oídos humanos. Y, sin embargo, las voces se alzaban noche tras noche, como si llamaran desde una profundidad más allá de la distancia física, ecos de algo que despertaba muy por debajo de la tierra. Poco después de que comenzaran los gritos, los relatos de los testigos oculares tomaron un giro aún más extraño. Los residentes a lo largo del río comenzaron a reportar figuras blancas que aparecían en el agua por la noche, figuras con forma humana, pero que se movían de maneras que desafiaban tanto la física como la razón. La mayoría de los avistamientos tuvieron lugar entre la medianoche y el amanecer, cuando la niebla era baja y el agua reflejaba solo delgadas franjas de luz de luna. Fue en este silencio sepulcral que emergieron las figuras. Los testigos las describieron como formas altas y esbeltas, casi ingrávidas. No caminaban ni chapoteaban en el agua poco profunda, se deslizaban, como si fueran arrastradas por una corriente invisible que fluía sobre la superficie en lugar de debajo de ella. El agua debajo de ellos permanecía quieta. El lodo espeso a lo largo del lecho del río, tan pegajoso como para tragarse botas, no mostraba huellas, ni rastros, ni perturbación de ningún tipo. Era como si las figuras nunca hubieran tocado tierra firme. Algunas figuras parecían tenues, poco más que pálidos contornos flotando en la oscuridad. Otras emitían un brillo suave y radiante, iluminando el agua con un brillo blanco que se extendía en ondas como cristal tembloroso. Las fotos digitales tomadas por los lugareños revelaron algo que el ojo humano no podía comprender por completo. En varias imágenes, formas similares a alas parpadeaban alrededor de las figuras, tenues y translúcidas, casi como extensiones de luz en lugar de carne. Los niños que presenciaron el fenómeno lo describieron con asombrosa claridad. Leo, un niño, declaró a los investigadores, era brillante, brillante como Jesús en las imágenes de la iglesia. Manon, otra niña,
insistió en que la figura se había detenido, girado la cabeza y levantado una mano como si bendijera la orilla. Los adultos inicialmente descartaron estos relatos, asumiendo que la imaginación llenaba lo que el miedo y el misterio dejaban sin definir. Pero la consistencia de los testimonios, especialmente los de los jóvenes testigos, obligó a muchos a reconsiderarlo. El debate se extendió rápidamente a los pueblos vecinos. ¿Eran mensajeros celestiales que aparecían como advertencias o guardianes? ¿O eran espíritus inquietos atraídos por el debilitamiento del sello subterráneo, el mismo sello que debía contener a los seres prisioneros en las cámaras de detención? Los eruditos religiosos que visitaron el sitio señalaron que los ángeles en los relatos bíblicos a menudo se aparecían en forma humana, vestidos de una luz deslumbrante. Otros notaron que algunas manifestaciones angelicales causaban miedo en lugar de consuelo, dejando a los espectadores temblando. Las pálidas figuras se encajaban en ambas descripciones. Sin embargo, no todos estaban convencidos de que fueran benévolas. Un pequeño número de testigos afirmó que los movimientos de las figuras eran demasiado precisos, demasiado sincronizados, como si siguieran una orden invisible. Stefan, un pescador, juró que 3 figuras se movían al unísono, deteniéndose a intervalos idénticos, con la cabeza inclinada en la misma dirección como si escucharan. ¿Qué escuchaban? Nadie podía decirlo. A medida que aumentaban los avistamientos, también lo hacía la especulación. Algunos creían que estas figuras eran heraldos que aparecían anticipando una profecía en curso. Otros insistían en que eran observadores que escudriñaban la tierra en busca de señales de perturbación. Y algunos susurraron la posibilidad más sombría de todas, que estos seres no eran ángeles ni espíritus, sino fragmentos de algo que despertaba bajo tierra, atraídos hacia arriba por el movimiento de antiguos grilletes. Sea cual sea la verdad, un hecho persistía: estas figuras no pertenecían a nuestro mundo. La gente sabía que su presencia indicaba que se había cruzado un umbral. Si quieren que sigamos investigando estas señales inquietantes y su posible significado para la profecía, por favor, den un me gusta, comenten con sus opiniones y suscríbanse para recibir más actualizaciones. Cuanto más se adentraba el equipo en el corredor recién descubierto, más denso parecía volverse el aire, denso, estancado, casi metálico. Aún flotaba polvo del reciente derrumbe que había abierto esta sección. Sin embargo, la atmósfera tenía una quietud antinatural, como si la propia caverna contuviera la respiración. Los exploradores avanzaron con cautela, escudriñando las paredes irregulares en busca de nuevas señales de inestabilidad, hasta que una repentina, silenciosa pero inconfundible onda de movimiento hizo que todas las linternas giraran en la misma dirección. Allí, al fondo de la cámara, se alzaba una figura grande y esquelética. Al principio, parecía un juego de sombras, una silueta distorsionada proyectada sobre la piedra irregular. Pero a medida que los rayos de luz se estabilizaban, el contorno se agudizó hasta convertirse en algo innegablemente real. La postura del ser era inquietantemente rígida, con sus extremidades alargadas colgando en ángulos antinaturales. Su piel, pálida como la ceniza, se extendía sobre un armazón de huesos que parecía demasiado largo para un cuerpo humano. Venas, o lo que parecían venas, trazaban tenues rastros azulados bajo la superficie, como si la forma de la criatura estuviera tallada en frío mármol en lugar de carne. Entonces abrió los ojos. Las paredes de la caverna reflejaron el cambio, un repentino estallido de luz blanca cegadora, como un destello proveniente del interior de su cráneo. Recordaba a Daniel 10:6, donde el profeta describió a un ser celestial cuyo rostro era como un relámpago. Pero tan pronto como apareció la luz, se desvaneció en la oscuridad absoluta. 2 huecos absorbieron cualquier rastro de iluminación a su alrededor. Varios exploradores retrocedieron instintivamente, sin aliento. Nadie se atrevió a hablar. La criatura no siseó, no se abalanzó, ni siquiera hizo un movimiento. En cambio, simplemente se adentró en el túnel, deslizándose de una manera que desafiaba la anatomía. Sus pies no tocaron el suelo, o si lo hicieron, el sonido fue completamente absorbido. Incluso cuando pesados trozos de escombros se movieron bajo las botas del equipo, el ser no dejó eco, ninguna perturbación, ni la más mínima fricción contra la piedra. Las cámaras térmicas no aportaron claridad. De hecho, hicieron el momento más inquietante. Cada imagen mostraba las señales de calor de los exploradores brillando intensamente, un marcado contraste con la forma de la criatura, que se representaba como un negro puro, un vacío absoluto.
No emanaba calor, ni energía, nada detectable. Se parecía a la descripción de Judas 1:6 de ángeles mantenidos en cadenas eternas bajo la oscuridad, como si no fuera una entidad viviente en absoluto, sino una fría ausencia que ocupaba el espacio. Chloe, miembro del equipo, temblando después, insistió en haber oído una voz, no con sus oídos, sino en su mente, un susurro apenas formado pero inconfundible: la hora está cerca. Juró que nadie más había hablado y que ningún sonido acompañaba el mensaje. Llegó como una presión en el cráneo, como algo antiguo que imprimió su significado en la conciencia humana, haciendo eco de la advertencia de Apocalipsis 1:3, que declara que el tiempo está cerca. Cuando el equipo finalmente llegó a la zona donde había estado la figura, encontraron algo aún más inquietante. Huellas como alas grabadas en las paredes de la cueva, ásperas y frescas, como si algo inmenso hubiera presionado contra la piedra misma. Fuera lo que fuese este ser, no estaba simplemente vagando por la caverna. Tenía un propósito y había estado esperando. La transformación comenzó silenciosamente. Sin tormentas, sin derrames, sin señales de perturbación. Sin embargo, al amanecer, vastos tramos del río habían adquirido un profundo tono rojo sangre que teñía todo lo que tocaba. Los lugareños, al salir de sus casas de campo al amanecer, se quedaron paralizados, contemplando el agua. No brillaba ni captaba la luz. La absorbía, como si el río se hubiera transformado en una arteria oscura y palpitante que atravesara el valle. En cuestión de horas, llegó la primera oleada de informes. Miles de peces flotaban en la superficie, inmóviles, pálidos y contorsionados. Algunos estaban retorcidos en ángulos imposibles, con las espinas dorsales dobladas como ramas rotas. Otros tenían ojos extra, agrupados a lo largo de la cabeza o incrustados en las escamas, mirando fijamente en varias direcciones. El espectáculo era tan grotesco que incluso los pescadores más experimentados se negaban a acercarse al agua. Muchos recordaron en silencio Éxodo 7 y 21, donde los peces que había en el río murieron, y el río se volvió pestilente, una plaga que simbolizaba la perturbación divina. Las autoridades locales iniciaron rápidamente pruebas, esperando encontrar evidencia de vertidos industriales, escorrentías agrícolas o residuos tóxicos. Pero todos los análisis arrojaron el mismo resultado preocupante: sin contaminantes químicos, sin crecimiento bacteriano, sin ningún tipo de contaminación identificable. El agua era roja, inconfundiblemente roja, pero sin explicación científica para el fenómeno. Pronto, gruesas capas de espuma carmesí comenzaron a acumularse cerca de la entrada del sistema de cavernas. La espuma se aferraba a las rocas con una textura pegajosa y gelatinosa, flotando hacia afuera en lentas espirales. A medida que las corrientes la arrastraban río abajo, dejaba rastros a lo largo de la orilla, marcando el camino como un rastro de sangre coagulada. Algunos residentes informaron que la espuma se movía a pulsos, hinchándose y contrayéndose como si respondiera a algo en las profundidades de las cámaras subterráneas, haciendo eco de Apocalipsis 16:3, donde la profecía describe que las aguas se convirtieron en sangre como la de un muerto. Los rumores se extendieron rápidamente. Algunos susurraban que una floración natural de algas era la responsable, pero el comportamiento del agua contradecía todos los patrones biológicos conocidos. Otros insistían en que una fisura subterránea había liberado depósitos minerales. Sin embargo, ninguna evidencia geológica respaldaba esta afirmación. A medida que aumentaba la confusión, resurgió la explicación más antigua. El juicio. Jan y Monique, ancianos de una aldea de Normandía, recordaron historias transmitidas de generación en generación, historias de agua convertida en sangre, de llagas que anunciaban perturbaciones en el mundo invisible. Cuando los periodistas les preguntaron cómo interpretaban el fenómeno, Monique simplemente respondió: no es la naturaleza. Es una advertencia. Sus palabras se asemejaban a Joel 2 y 31, que habla de señales en la tierra antes del gran y terrible día del Señor. Los charcos carmesí más profundos, las criaturas deformes, la espuma que se extendía, todo esto indicaba una perturbación que no era de este mundo. Y a medida que los extraños sucesos alrededor del río se multiplicaban, los residentes comenzaron a notar un patrón. Cada nueva señal parecía intensificarse inmediatamente después de los encuentros en la cueva. Como si el propio río reaccionara al despertar subterráneo, un eco de Apocalipsis 9 y 14, donde 4 seres atados son liberados cerca del gran río.
Se desconoce si estos cambios son manifestaciones de un evento cósmico o las consecuencias de algo que se libera bajo tierra. Pero hay una verdad que se hace más difícil de ignorar cada día que pasa: el río se comporta como una herida, y la herida se ensancha. Si quieres entender qué sucede después y cómo estas señales se conectan con antiguas profecías, sigue observando. Lo que sigue es aún más inquietante. En pleno mediodía, mientras el sol colgaba, brillante e inquebrantable, sobre el valle, una enorme masa negra cruzó el cielo. No una nube a la deriva, ni un frente de tormenta pasajero, sino un oscurecimiento repentino y total que se tragó el paisaje en un instante. Durante exactamente 7 minutos, el mundo bajo la sombra cayó en un crepúsculo inquietante. Relojes, cámaras y relatos de testigos oculares confirmaron la misma duración. No 6 minutos, ni 8. 7, un número profundamente arraigado en antiguas profecías. Los científicos se apresuraron a ofrecer explicaciones, pero observatorios de todo el mundo informaron el mismo resultado: ningún eclipse, ninguna interferencia lunar, ningún evento celestial registrado que pudiera explicar el oscurecimiento. El sol simplemente desapareció tras una obstrucción indefinida, una forma masiva que oscurecía el cielo, moviéndose con una precisión imposible. Casi de inmediato, la temperatura se desplomó. En cuestión de segundos, el aire cálido se densificó en una fría quietud que envolvió el valle como un sudario. Afuera, la gente sintió el cambio en sus huesos, el repentino escozor del frío en la piel. Sin embargo, lo que más los perturbó fue el silencio que siguió. Los pájaros dejaron de cantar en pleno vuelo. Los insectos cesaron su zumbido. Incluso el viento pareció retirarse, como si la naturaleza reconociera una presencia que exigía quietud. Aunque las interpretaciones variaron, muchos no pudieron ignorar el paralelo bíblico. El evento guardaba una sorprendente similitud con la profecía de Mateo 12 y 29, el sol se oscurecerá. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Para los creyentes, la sombra no fue casualidad. Fue una señal, una advertencia, una declaración. Para los escépticos, fue una anomalía demasiado extraordinaria para categorizarla. Transcurridos los 7 minutos, el mundo volvió a la normalidad tan abruptamente como había cambiado. El sol reapareció con todo su esplendor. El silencio fue roto por los cautelosos cantos de los pájaros. La temperatura volvió a su calidez original. Sin embargo, nada parecía igual. La gente permaneció inmóvil mucho después del regreso de la luz, sin saber si habían presenciado una revelación espiritual o el precursor de algo mucho mayor. Cualquiera que fuera su origen, el recuerdo de esos 7 minutos se negaba a desvanecerse, persistiendo como una marca en el cielo y en todos los que lo habían visto. A medida que las señales alrededor del río se intensificaban, una sola pregunta comenzó a resonar en círculos científicos, comunidades religiosas e incluso entre quienes nunca antes habían prestado atención a la profecía: ¿están los 4 ángeles caídos descritos en el Apocalipsis despertando bajo tierra? Las cámaras de detención, la estatua arrodillada, los llantos nocturnos, el gigante pálido, el río rojo, la sombra solar de 7 minutos, cada incidente en sí mismo era extraño. Pero juntos, formaban un patrón demasiado preciso, demasiado interconectado como para ser descartado como mera coincidencia. Era como si la propia región se hubiera convertido en un escenario, y cada nuevo fenómeno fuera una pieza más de una historia escrita mucho antes de la existencia de la civilización moderna. Los eruditos que antes se burlaban de las interpretaciones proféticas se vieron obligados a reconsiderar textos antiguos. Apocalipsis 9 habla de 4 ángeles atados al gran río Éufrates, retenidos en ese lugar hasta una hora, día, mes y año específicos, para ser liberados solo cuando la secuencia final de eventos hubiera comenzado. La descripción nunca fue metafórica para quienes la creyeron. Era una advertencia literal. Y ahora, miles de años después, el mundo observaba cómo se desarrollaban los elementos de esa advertencia uno tras otro. Las celdas correspondían a descripciones de lugares de atadura halladas en escritos apócrifos. Los gritos, algunos en capas, otros guturales, coincidían con relatos de seres celestiales encarcelados que clamaban desde las profundidades de la tierra. La pálida figura mencionada en la cueva se movía con la quietud y la presencia sobrenatural asociadas con los vigilantes descritos en la literatura hebrea antigua. Y el río rojo, con sus criaturas sin vida y distorsionadas, recordaba las plagas del juicio que precedieron a grandes convulsiones espirituales.
Pero lo más cautivador de todo fue la sombra de 7 minutos, un fenómeno sin fundamento científico. Si realmente representaba una perturbación en los cielos, entonces lo que yacía bajo el río podría no solo estar despertando, sino también preparándose. Para muchos, una sensación de aceleración se apoderó de ellos. Las señales ya no estaban separadas por meses o años. Parecían contracciones prenatales, más cercanas, más fuertes, inconfundiblemente sincronizadas. Si estas fueron realmente las señales predichas hace mucho tiempo, entonces la humanidad podría estar en el umbral de un momento único en la historia. El momento en que las ataduras se romperán y los 4 seres sellados durante tanto tiempo regresarán al mundo. Y si ese momento está cerca, también lo está el regreso de aquel que la profecía predice para enfrentarlos. Estos eventos son inquietantes, urgentes y se desarrollan más rápido de lo que la mayoría anticipaba. Si quieres mantenerte informado de los nuevos descubrimientos que surgen, y lo hacen, dale a me gusta al vídeo, deja un comentario compartiendo tu opinión y suscríbete al canal. Gracias por ver. A continuación, ¿qué nos espera? La Biblia nos advirtió sobre estas cosas hace miles de años, pero ¿estamos realmente preparados? ¿Es una señal de la naturaleza o un llamado de Dios para lo que está por venir? El río Éufrates se está secando. ¿Se está cumpliendo la profecía? Durante miles de años, el río Éufrates fue el sustento de la antigua Mesopotamia, la cuna de la civilización. Con más de 2.700 kilómetros de longitud a través de Turquía, Siria e Irak, este caudaloso río ha alimentado imperios, sustentado comunidades y ha llevado la historia en sus corrientes. Pero ahora, algo extraño está sucediendo. El Éufrates se está secando, y esto plantea más que solo preocupaciones ambientales. En los últimos años, imágenes satelitales e informes sobre el terreno han mostrado un alarmante descenso del nivel del agua del Éufrates. Graves sequías han azotado la región, impulsadas por el aumento de las temperaturas globales y los patrones climáticos impredecibles. Al mismo tiempo, enormes presas hidroeléctricas, como la presa de Ataturk en Turquía, han restringido aún más el caudal del río abajo. La combinación de la actividad humana y los desastres naturales ha transformado secciones del Éufrates en tierras agrietadas y áridas. Para algunos, esto es simplemente el trágico resultado de la mala gestión ambiental y el cambio climático. Pero para otros, especialmente aquellos familiarizados con la profecía bíblica, este lecho seco del río puede tener un significado más profundo. Apocalipsis 4 y 12 hace una predicción sorprendente: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del Oriente. Durante siglos, eruditos y teólogos han debatido este versículo. Algunos creen que habla simbólicamente de cambios en el poder mundial. Otros lo ven como un evento literal que señala la proximidad del cronograma profético final. Ahora, mientras el Éufrates se encoge ante nuestros ojos, la pregunta parece más apremiante que nunca. ¿Estamos presenciando una mera crisis ambiental? ¿O se están cumpliendo silenciosamente antiguas profecías? ¿Podría el secado de este río histórico estar allanando el camino para eventos predichos hace miles de años? Los escépticos instan a la cautela, recordándonos las razones políticas, agrícolas y de infraestructura que subyacen al declive del río. Sin embargo, los creyentes señalan la precisa correspondencia entre las escrituras y la realidad. Un río, asociado durante mucho tiempo con la historia bíblica, ahora está retrocediendo, dejando al descubierto ruinas olvidadas, cuevas y misterios bajo sus aguas. ¿Será una coincidencia o una señal de que el plan de Dios se está desarrollando de una manera que la humanidad ya no puede ignorar? El Éufrates se está secando y el mundo observa. ¿Qué crees que significa esto? El descubrimiento de un agujero geográfico bajo el río. Un descubrimiento impactante. El río Éufrates, que ya centraba la atención mundial por su drástico declive, se ha convertido en el centro de una revelación aún más inquietante. Científicos internacionales que realizan un amplio estudio hidrogeológico confirmaron recientemente lo que se rumoreaba desde hacía meses en las comunidades locales: bajo el lecho del río yace un vasto e inexplicable vacío, lo que ahora llaman con cautela una cavidad subterránea o, en términos menos técnicos, un gigantesco agujero bajo el Éufrates. Los datos iniciales del georradar impactaron incluso a los geólogos más experimentados. El vacío es enorme, se extiende horizontalmente una distancia indeterminada y alcanza profundidades muy superiores a las habituales para la composición geológica conocida de la región.
Sus dimensiones desafían la comprensión convencional de la formación y evolución de los lechos fluviales, especialmente en esta zona históricamente dominada por capas sedimentarias y un lecho rocoso compacto. Pero aquí, bajo las constrictivas corrientes del Éufrates, se encuentra una anomalía, una cavidad abierta que no puede explicarse por la erosión, los acuíferos antiguos ni las fallas tectónicas conocidas. Lo que resulta aún más inquietante es lo que acompaña a este descubrimiento, un sonido de baja frecuencia, imposible de rastrear, que emerge de las profundidades del vacío. Las estaciones de monitoreo locales detectaron el fenómeno por primera vez durante estudios sísmicos de rutina. Descrito por los testigos como una resonancia profunda y zumbante, el sonido no es constante, sino que pulsa intermitentemente, a veces con horas de diferencia, a veces con días de diferencia. Vibra débilmente a través del suelo, tan sutil que solo un equipo sensible puede captarlo, pero lo suficientemente nítido como para causar inquietud entre los residentes cercanos. Hasta la fecha, no se ha ofrecido una explicación oficial. Algunos especulan que el sonido podría ser geológico, resultado de movimientos subterráneos o de bolsas de aire atrapadas que reaccionan al movimiento del agua. Otros creen que el patrón de sonido se asemeja a frecuencias moduladas artificialmente, lo que ha dado lugar a teorías radicales sobre tecnologías ocultas enterradas bajo el antiguo lecho del río. Pero para muchos, especialmente para quienes están familiarizados con las escrituras, el descubrimiento ha despertado temores mucho más profundos. Los estudiosos de la profecía bíblica rápidamente dirigieron su atención a Apocalipsis 9, un pasaje escalofriante que describe la liberación de entidades aterradoras de debajo de la tierra. El texto relata cómo, al son de la quinta trompeta, una estrella cae del cielo, abriendo el abismo. De este abismo, se eleva humo que oscurece el cielo, y criaturas jamás vistas emergen para atormentar a la humanidad. El quinto ángel tocó la trompeta, y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo, y él abrió el pozo del abismo. Y subió humo del pozo. Y del humo salieron langostas que se extendieron sobre la tierra. Apocalipsis 9, 1-3. ¿Podría este vacío recién descubierto bajo el Éufrates estar relacionado con esta antigua profecía? ¿Es esta misteriosa cavidad, de cuyas profundidades ahora surgen extraños sonidos rítmicos, el mismo abismo del que habló Juan hace casi 2000 años? Para algunos, los paralelismos son innegables. El río Éufrates se menciona explícitamente en otras profecías apocalípticas, en particular en Apocalipsis 16, donde su desecación anuncia la proximidad de los acontecimientos del fin de los tiempos. Ahora, a medida que el río retrocede, revelando ruinas olvidadas, tesoros hundidos y anomalías enterradas durante mucho tiempo, el descubrimiento de un agujero enorme bajo su superficie parece casi bíblico, como si la historia y la profecía convergieran en tiempo real. El folclore local alimenta aún más la especulación. Durante generaciones, los aldeanos que viven a orillas del Éufrates han compartido historias susurradas de lugares huecos bajo la tierra, de cámaras profundas y oscuras. Habitado por espíritus ancestrales o criaturas legendarias. Hasta ahora, estas historias se descartaban como mitos, supersticiones culturales o recuerdos exagerados de pozos y sumideros derrumbados. Pero con esta nueva confirmación científica de un vacío inexplicable, estas viejas historias han resurgido con una urgencia inquietante. ¿Qué yace bajo el Éufrates? ¿Es una anomalía natural, una formación geológica olvidada moldeada por fuerzas que aún desconocemos? ¿O es algo más? Algo conectado a una historia oculta, a dimensiones espirituales que se entrecruzan con nuestro mundo físico. Algunos teólogos creen que no es una coincidencia, sino un tiempo divino, una lenta revelación de misterios predichos en las Escrituras. Los geólogos se mantienen cautelosos y prometen más investigaciones. Hay planes en marcha para desplegar equipos de imagen avanzados, incluyendo drones subterráneos, para explorar la estructura de la cavidad. Pero estas expediciones enfrentan enormes desafíos logísticos, desde la inestabilidad del terreno hasta la interferencia del nivel freático. Y mientras tanto, ese sonido grave e inquietante continúa latiendo desde las profundidades, recordándonos a todos que este no es un descubrimiento científico común. A medida que se difunden las noticias, las reacciones varían. Los escépticos descartan la conexión profética, insistiendo en que se trata simplemente de una formación geológica inusual pero explicable. Los activistas ambientales se centran en los peligros de la mala gestión de los recursos, citando la desecación del Éufrates como evidencia de la crisis climática, no como una advertencia divina. Pero para muchos, en Oriente Medio y más allá,
la convergencia de la evidencia física y el lenguaje bíblico es innegable. ¿Está el Éufrates revelando no solo su pasado oculto, sino también su papel profético en el futuro de la humanidad? ¿Se están rompiendo antiguos sellos, abriendo portales enterrados durante mucho tiempo bajo la historia? A medida que las aguas retroceden y la tierra gime bajo el peso de sus secretos, una cosa se vuelve clara: el río Éufrates, cuna de la civilización, testigo de imperios y ahora quizás escenario de una profecía en curso, aún no ha terminado de contar su historia. Y la pregunta persistente, inquietante y sin respuesta es la misma que resuena en todo el mundo: ¿se está agitando de nuevo el abismo bajo el Éufrates? Y sí. Entonces, ¿qué está a punto de surgir de sus profundidades? ¿Qué se encuentra debajo? El misterio se revela gradualmente. En los últimos días, el río Éufrates, asociado con numerosas leyendas y advertencias en la Biblia, ha vuelto a ser el centro de atención. A medida que el agua retrocede, emergen gradualmente secretos enterrados bajo el lecho del río durante milenios, sorprendiendo tanto a los arqueólogos como a la comunidad religiosa. Según informes de medios regionales, un antiguo sistema de cuevas apareció repentinamente cuando el lecho del río Éufrates quedó al descubierto. Estas cuevas no son simplemente fisuras naturales, sino que tienen estructuras que parecen haber sido creadas por la mano del hombre o alguna civilización. Los arqueólogos sospechan que podrían ser los restos de una antigua ciudad enterrada que existió en una época lejana, una que la historia moderna nunca ha registrado. No solo eso, sino que también se han descubierto grandes rocas con formas y símbolos extraños, esparcidas por la superficie del lecho seco del río. Algunos expertos creen que su estructura podría estar relacionada con cimientos o arquitectura antiguos, lo que plantea la gran pregunta: ¿existe una ciudad olvidada que ha estado dormitando en el fondo del Éufrates durante siglos? Pero aún más aterradores son los relatos de los lugareños. Dicen haber escuchado sonidos extraños provenientes de las profundidades subterráneas, estruendos, ecos como gritos, rugidos. Estos sonidos ocurren principalmente de noche o cuando el aire se vuelve silencioso. No es la primera vez que se registra este fenómeno. Nuestro canal también ha mencionado el fenómeno de los sonidos extraños provenientes del río Éufrates en vídeos anteriores. Sin embargo, lo que realmente preocupa a los investigadores son los últimos hallazgos de equipos sísmicos internacionales instalados en la región del río Éufrates. Los datos muestran vibraciones inusuales bajo el lecho del río. La intensidad y frecuencia de estas vibraciones son completamente diferentes a las de la actividad geológica natural, como terremotos o movimientos tectónicos. Algunos expertos describen la sensación como si una fuerza se moviera o creara presión desde las profundidades. Pero la causa sigue siendo incierta. La combinación de descubrimientos físicos, cuevas antiguas, extrañas formaciones rocosas, sonidos misteriosos y vibraciones tectónicas inusuales ha alimentado numerosas teorías. Entre ellas, una hipótesis controvertida pero igualmente escalofriante está ganando terreno entre investigadores y creyentes por igual: ¿podría ser esta la puerta de entrada a el abismo? La puerta al abismo mencionada en antiguas profecías. En Apocalipsis 9 de la Biblia, está escrito: una estrella había caído del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando se abrió el pozo, salió humo como el de un horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. ¿Está lo que sucede bajo el río Éufrates relacionado con esta advertencia? ¿O es simplemente una coincidencia inexplicable? Si bien no hay una conclusión oficial de los científicos, es innegable que todas las señales, desde el medio ambiente y la geología hasta los factores espirituales, están apareciendo simultáneamente en el mismo lugar. Este es el lugar que una vez se consideró el sustento de las civilizaciones antiguas y también la tierra asociada con oscuras profecías sobre el fin del mundo. ¿Cuál es la verdad bajo el río Éufrates? ¿Es simplemente el resultado del cambio climático y la destrucción humana? ¿O es una señal de un plan mayor en desarrollo? ¿Es posible que lo que ha estado sellado durante miles de años se esté revelando lentamente a la humanidad? Nuestro canal seguirá la información más reciente, sintetizando las opiniones de expertos y testigos para ayudarte a desentrañar este misterio. ¿Qué opinas? ¿Es solo un fenómeno natural o parte de un plan divino que se está cumpliendo gradualmente? Deja un comentario abajo. Hablemos. Las profecías de los 4 ángeles atados se encuentran a continuación. La Biblia ha advertido desde hace mucho tiempo que el río Éufrates contiene más que el agua.
Contiene el destino. En Apocalipsis 9, 14-15, una profecía escalofriante habla claramente: libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos seres, según las Escrituras, han estado allí durante una hora señalada, preparados para desatar la destrucción y el juicio sobre el mundo. Durante siglos, muchos han debatido: ¿son ángeles literales, fuerzas espirituales o símbolos de algo mayor? Pero ahora, mientras el río Éufrates se seca a un ritmo sin precedentes, antiguos sistemas de cuevas emergen de su lecho agrietado. Sonidos inexplicables resuenan desde abajo. Equipos científicos detectan enormes vacíos, grietas en la tierra donde no debería existir nada. El momento parece más que una coincidencia. Algunos eruditos bíblicos y teólogos creen que lo que estamos presenciando podría ser el inicio de una reacción en cadena profética, la lenta e inevitable liberación de estos 4 ángeles atados. Por supuesto, no podemos asegurarlo. Los misterios de Dios escapan a nuestra plena comprensión. Y las Escrituras nos exhortan a la cautela, el discernimiento y la humildad. Sin embargo, los hechos persisten. El Éufrates se está secando. La tierra se está abriendo. Cámaras ocultas, extrañas formaciones rocosas y vibraciones inexplicables apuntan a una misma realidad: algo está sucediendo bajo este antiguo río. Es importante preguntar: ¿por qué ahora? ¿Por qué estos fenómenos surgen justo cuando las tensiones globales, las guerras y los desastres naturales se aceleran? Podría ser, como muchos especulan discretamente, que el mundo se esté acercando a la hora señalada. La liberación de los 4 ángeles descrita en el Apocalipsis puede no ser tan lejana o abstracta como algunos suponen. Quizás sus cadenas se estén debilitando. Quizás las antiguas profecías se estén desplegando silenciosamente, metódicamente bajo nuestros pies, ocultas a plena vista. No se trata de generar miedo. Se trata de estar atentos. Las señales están ahí. El Éufrates no solo se está secando. Es revelador. ¿Qué sucederá después? Nadie puede decirlo con certeza. Pero una cosa es segura: el río ha albergado secretos durante miles de años, y ahora esos secretos se niegan a permanecer enterrados. ¿Qué opinas? ¿Coincidencia o una profecía que despierta ante nuestros ojos? Comparte tu opinión. ¿Es esta una señal de Dios? El río Éufrates, uno de los más antiguos y proféticos. Los ríos más grandes de la historia de la humanidad se están secando ante nuestros ojos. Pero a medida que las aguas retroceden, revelan mucho más que tierra agrietada y piedras olvidadas. Algo más profundo está sucediendo, algo que muchos creen que podría ser una advertencia divina. En los últimos meses, científicos y lugareños han reportado la aparición de fallas geológicas inusuales bajo el Éufrates. Vastos vacíos ocultos bajo el lecho del río sin explicación conocida. Junto a estas extrañas formaciones, han emergido artefactos antiguos, misteriosas reliquias enterradas durante mucho tiempo bajo los sedimentos, quizás intactas durante miles de años. Y luego están los sonidos, ecos inquietantes que surgen de las profundidades del río, como si algo debajo estuviera despertando. Para quienes conocen la Biblia, estas señales parecen extrañamente familiar. Apocalipsis 4 y 12 predice el secado del Éufrates para preparar el camino para los eventos del fin de los tiempos. Apocalipsis 9 habla de 4 ángeles atados bajo el río, esperando su liberación. ¿Será que las cosas que una vez estuvieron selladas finalmente están siendo reveladas? ¿Se trata de una serie aleatoria de eventos naturales? ¿O es el propio río Éufrates un llamado a la humanidad a despertar, a ver las señales antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué cree usted? ¿Coincidencia o una señal de Dios? Díganoslo abajo. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, Romanos 1 y 16. El mensaje del Evangelio, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, es la esencia misma de la fe cristiana. Pablo, escribiendo a los creyentes de Roma, proclama con valentía que el Evangelio no es simplemente un concepto religioso, sino el poder mismo de Dios que obra la salvación. Esta salvación es más que un momento de conversión, es la obra victoriosa y progresiva de Dios que asegura el gozo eterno del creyente y reconcilia a los pecadores con un Dios santo y justo. No te avergüences del Evangelio.
Decir, no me avergüenzo del Evangelio, es declarar lealtad a un mensaje que el mundo a menudo desprecia, se burla o malinterpreta. A lo largo de la historia, quienes han proclamado al Cristo crucificado y resucitado han enfrentado burla, persecución y rechazo. Sin embargo, al igual que Pablo, los creyentes están llamados a soportar esa vergüenza con una confianza inquebrantable. Hebreos 12:2 nos recuerda que Jesús soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y centrando su corazón en el gozo que le esperaba, la redención de los pecadores y la gloria de Dios. Del mismo modo, los cristianos miran más allá del sufrimiento temporal hacia el triunfo eterno que asegura el Evangelio. El poder salvador del Evangelio. El Evangelio no se describe como un consejo, sino como un poder, la fuerza divina dinámica que obra la salvación. Otras religiones, filosofías o estrategias de desarrollo personal pueden inspirar conductas morales o reformas culturales, pero no pueden reconciliar a la humanidad pecadora con Dios. Solo el Evangelio aborda el problema fundamental del pecado, ofreciendo perdón, transformación y la esperanza de la vida eterna. Este poder es eficaz para todo aquel que cree, derribando barreras de etnia, estatus u origen, del judío primeramente, luego del griego. ¿Qué es la salvación? La salvación, como se revela en las Escrituras, abarca toda la obra de Dios de salvar a los pecadores y llevarlos a la comunión eterna con Él. Implica la justificación, la declaración legal de que los pecadores son justificados por la fe en Cristo, Romanos 5:1, la santificación, el proceso continuo mediante el cual los creyentes son conformados a la imagen de Cristo, 2 Corintios 3:18, y la glorificación, el estado final y eterno de perfección y gozo en la presencia de Dios, Romanos 8:30. Si bien la conversión es un punto de entrada crucial a la salvación, Pablo enfatiza que el poder del Evangelio se extiende más allá de este momento inicial. El Evangelio guía a los creyentes a través de una vida de fe, pruebas y santificación, que culmina en el gozo final y eterno en la presencia de Dios. La naturaleza continua de la fe. Romanos 1:16 usa el tiempo presente para creer, lo que resalta la necesidad de una fe continua y perseverante. La salvación no es una transacción única, sino una dependencia diaria de la obra consumada de Cristo. La fe persevera a través de la tentación, el sufrimiento y la oposición, impulsada por la meditación constante en las promesas del Evangelio. La salvación, una esperanza futura cumplida. Aunque los creyentes son salvos en cierto sentido en la conversión, Efesios 2:8, las Escrituras señalan constantemente un aspecto futuro de la salvación, la liberación del juicio final de Dios y la entrada a la gloria eterna. Pasajes como 1 Pedro 1:5 y Hebreos 9:28 afirman que la salvación se revelará plenamente al regreso de Cristo, cuando el pueblo de Dios experimentará la consumación de la redención. El Evangelio y el poder para perseverar. El Evangelio no solo garantiza el perdón, sino que también proporciona la fuerza para perseverar. En un mundo hostil a la verdad, los creyentes enfrentan una presión constante para transigir o abandonar su fe. Sin embargo, el Evangelio nos sostiene. Como declara Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Filipenses 1:6. El Evangelio nos asegura que el poder de Dios está obrando, guiando con seguridad a los creyentes a través de cada prueba hacia el gozo de la vida eterna. El poder exclusivo del Evangelio. Ningún otro mensaje en el mundo puede lograr lo que el Evangelio logra. Los sistemas religiosos pueden enfatizar la mejora moral, los rituales o el esfuerzo humano, pero no pueden reconciliar a los pecadores con un Dios santo. Solo el Evangelio ofrece salvación por gracia mediante la fe, no por obras, garantizando que solo Dios recibe la gloria de la redención. ¿Por qué debemos proclamar el Evangelio con valentía? La proclamación sin vergüenza del Evangelio por parte de Pablo no se basaba en la popularidad ni en la aceptación cultural. Provenía de la confianza de que el Evangelio es el medio de salvación ordenado por Dios. Los cristianos de hoy también están llamados a proclamar este mensaje, sin importar el rechazo ni la burla, sabiendo que es el único mensaje que conduce a la vida eterna. Alimento diario para el Evangelio. Los creyentes deben alimentarse continuamente de las verdades del Evangelio. Promesas como Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos concederá también con él todas las cosas, nos recuerdan el compromiso inquebrantable de Dios con nuestro bien supremo. El Evangelio nos fortalece para resistir la tentación, soportar las dificultades y vivir con esperanza. Desprecia la vergüenza, abraza la alegría.
Así como Jesús despreció la vergüenza de la cruz por el gozo que le esperaba, los creyentes están llamados a despreciar la vergüenza del mundo por fidelidad al Evangelio. La promesa del gozo eterno supera todas las pruebas terrenales. Pablo nos recuerda que, nuestras tribulaciones leves y pasajeras producen en nosotros una gloria eterna que sobrepasa con creces todo peso, 2 Corintios 4 y 17. Conclusión, el triunfo definitivo del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo no es simplemente una invitación a la superación moral ni a la participación religiosa. Es el poder de Dios para la salvación. Solo Él reconcilia a los pecadores, asegura el perdón, transforma vidas y lleva a los creyentes al gozo eterno. Este mensaje triunfante merece una proclamación audaz, una reflexión diaria y una confianza inquebrantable. En cada etapa, el Evangelio nos sostiene, fortalece nuestra fe y nos asegura que los propósitos de Dios no fracasarán. Por lo tanto, no nos avergonzamos. Tomamos nuestra cruz, seguimos a Cristo y proclamamos la historia ancestral de Jesús y su amor, sabiendo que es el único mensaje que verdaderamente salva. Que nos alimentemos diariamente de las promesas del Evangelio, nos mantengamos firmes en su verdad y esperemos con ansias la salvación que está lista para ser revelada en los últimos días. A Dios solo sea la gloria, ahora y por los siglos. La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es fundamental para la esperanza bíblica, ofreciendo a los creyentes la promesa definitiva del regreso visible, personal y glorioso de Cristo a la tierra. El Instituto Bíblico Moody afirma esta expectativa, profundamente arraigada en las Escrituras, que moldea la vida cristiana, motiva la santidad y sustenta nuestro deseo de que se cumpla el plan redentor de Dios. Las Escrituras testifican repetidamente que Jesucristo regresará a la tierra en gloria y poder. Este evento no es meramente simbólico o espiritual, sino una aparición literal y visible del Señor resucitado. Hechos 1 y 11 confirma esta verdad, donde los ángeles proclamaron a los discípulos, este mismo Jesús, que fue tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. Zacarías 14:4 describe sus pies descansando en el monte de los olivos, marcando su regreso físico a la misma tierra de la que ascendió. Tito 2 y 13 llama a este evento, la esperanza bienaventurada, el cumplimiento de las promesas de Dios y la seguridad de que reinarán la justicia, la paz y la rectitud. Apocalipsis 1:7 declara, miren, viene con las nubes, y todo ojo le verá, afirmando la naturaleza innegable y abarcadora de su regreso. El rapto de la Iglesia, la venida de Cristo por su pueblo. Antes de establecer su reino en la tierra, Jesús regresará por su Iglesia en un evento conocido como el rapto. 1 Tesalonicenses 4:16-17 revela que los muertos en Cristo resucitarán primero, seguidos por los creyentes vivos, quienes serán arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. En ese momento, los santos resucitados y los santos vivos transformados recibirán cuerpos glorificados, inspirados en el cuerpo resucitado de Cristo, 1 Juan 3:2. Esta esperanza no es una mera especulación teológica, sino una fuente de consuelo y motivación para una vida santa, 1 Tesalonicenses 4 y 18, 1 Juan 2 y 28. Sin embargo, Mateo 12 y 36 nos recuerda que nadie sabe el día ni la hora, instándonos a una vigilancia constante. El tribunal de Cristo, las recompensas para los creyentes. Después del rapto, los creyentes comparecerán ante el tribunal de Cristo, 2 Corintios 5 y 10, Romanos 14:10-12. Este juicio no determina la salvación, la cual está asegurada por gracia, sino que evalúa las obras de los creyentes para una recompensa eterna, 1 Corintios 3:9-15. La fidelidad, el servicio y la obediencia serán honrados, motivando a los cristianos a trabajar diligentemente para la gloria de Dios. La tribulación, la preparación de Israel y las naciones. El rapto inicia un periodo de angustia global sin precedentes conocido como la Gran Tribulación, Apocalipsis 7 y 14, el gran día de su ira, Apocalipsis 6 y 17, y el tiempo de angustia para Jacob, Jeremías 30:7. Este periodo de 7 años, detallado en Daniel, Apocalipsis y los Evangelios, implicará juicio sobre la humanidad rebelde y una purificación para Israel. Zacarías 12:10-14 describe la crisis nacional de Israel y su eventual despertar espiritual al reconocer a Jesús como el Mesías. El propósito de Dios es refinar a su pueblo y preparar al mundo para el reinado de Cristo, la segunda venida, el regreso de Cristo para gobernar. En el clímax de la tribulación,
Cristo regresará con sus santos y los ejércitos celestiales, Apocalipsis 19, 11-16, Zacarías 14, 5, 9. Su regreso señala la victoria sobre el anticristo, la atadura de Satanás, Apocalipsis 20, 1-3, y el establecimiento del reino mesiánico. El reinado de 1000 años de Cristo, conocido como el reino milenial, Apocalipsis 20, 4-6, cumplirá las promesas del Antiguo Testamento a Israel. El pueblo de Dios será restaurado a su tierra, Amós 9 y 15, Ezequiel 34, 28, y Cristo gobernará con rectitud y justicia, Salmo 2, 9, Isaías 11, 4. Esta era traerá paz y prosperidad sin precedentes, y la eliminación de la maldición sobre la creación, Romanos 8, 19-21. El conocimiento de Dios cubrirá la tierra, y la adoración se centrará en el Rey exaltado. La rebelión final y el juicio eterno seguirán. A pesar de las bendiciones del reinado terrenal de Cristo, la naturaleza pecaminosa de la humanidad persiste. Al final del milenio, Satanás será liberado brevemente, liderando una rebelión final, Apocalipsis 20, 7-9. El juicio rápido de Dios aplastará esta rebelión, arrojando a Satanás al lago de fuego para siempre, Apocalipsis 8 y 10. Sigue el juicio del gran trono blanco, donde todos los incrédulos resucitan, son juzgados según sus obras y condenados a la separación eterna de Dios, Apocalipsis 20, 11-15, Marcos 9 y 48. Esta cruda realidad subraya la urgencia del Evangelio y la justicia de Dios. Los cielos nuevos, la tierra nueva y la gloria eterna. El plan redentor de Dios culmina con la creación de los cielos nuevos y de una nueva tierra donde mora la justicia, 2 Pedro 3 y 13. La nueva Jerusalén desciende y la presencia de Dios llena la creación, Apocalipsis 21, 3. En este estado eterno, la humanidad redimida disfruta de una comunión ininterrumpida con Dios, libre del pecado, el sufrimiento y la muerte. Este reino eterno cumple todas las promesas, asegura un gozo perfecto y revela la gloria de Dios en su plenitud. Vivir a la luz del regreso de Cristo. La segunda venida de Cristo moldea la vida presente del creyente. Motiva una vida santa, la esperanza del inminente regreso de Cristo llama a los creyentes a la pureza, la integridad y el servicio fiel, 1 Juan 3, 2-3. Vigilancia, aunque se desconoce el momento exacto, los cristianos deben vivir en expectativa, listos para la venida de Cristo, Mateo 12 y 42. Perseverancia en las pruebas, la promesa de la gloria eterna sostiene a los creyentes en el sufrimiento, 2 Corintios 4 y 17. Evangelismo y discipulado, la realidad del juicio venidero nos impulsa a proclamar el Evangelio y a emprender una misión urgente, 2 Corintios 5 y 11. Adoración y alabanza, la anticipación del reinado de Cristo inspira una adoración sincera, anhelando la venida del reino de Dios. Conclusión, la bendita esperanza. La segunda venida de Cristo no es una teología distante, es la bendita esperanza del creyente. El regreso personal, visible y glorioso de Jesús asegura la victoria sobre el mal, el cumplimiento de las promesas de Dios y el gozo eterno para su pueblo. El Instituto Bíblico Moody se mantiene firme en la proclamación de esta verdad, capacitando a los creyentes para velar, orar y vivir con una confianza inquebrantable en el Rey venidero. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 10 y 20. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, ¿significa eso que Dios puede cambiar de opinión? Cuando la mayoría de los creyentes escuchan la palabra arrepentirse, la imagen es clara: dolor por el pecado, un corazón que se aparta del mal y una súplica de misericordia divina. El arrepentimiento, en términos humanos, está profundamente conectado con las fallas morales y la necesidad de perdón. Pero cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, ¿sugiere esto que el Creador perfecto e inmutable cometió un error? ¿Puede el Señor soberano realmente cambiar de opinión? La respuesta no solo reside en el entendimiento humano, sino en cómo las Escrituras definen sus términos y revelan el corazón y el carácter de Dios. Esto no es una cuestión de contradicción, es una ventana a la justicia divina, la misericordia y la respuesta santa a la rebelión humana. El significado bíblico del arrepentimiento. En el vocabulario cristiano moderno, el arrepentimiento se entiende como un remordimiento sincero por el pecado, un cambio espiritual que lleva a la persona de regreso a Dios. Esto corresponde al uso de la palabra griega metanoia en el Nuevo Testamento, que significa cambio de mentalidad, pero que también involucra el corazón, las emociones y la voluntad. Pero en hebreo,
El idioma del Antiguo Testamento, el término que a menudo se traduce como arrepentirse es nacham. Esta palabra conlleva un sentido más amplio de dolor, tristeza o profundo arrepentimiento. No se trata tanto de reconocer las malas acciones como de un cambio de dirección emocional y reactiva. En el Diccionario Evangélico de Teología Bíblica de Baker, el arrepentimiento aplicado a Dios significa sentirse arrepentido o dolerse. No se trata del pecado, sino del dolor o arrepentimiento divino por el curso de los acontecimientos, especialmente cuando estos involucran maldad o rebelión humana. Esta distinción es crucial. Cuando Dios se arrepiente, no es porque se haya equivocado. Es porque es justo y se siente afligido por las decisiones que tomó su creación. Su cambio de opinión nunca es arbitrario, sino siempre dentro de los límites de su designio soberano e inmutable. ¿Se arrepintió Dios de haber creado a la humanidad? Uno de los ejemplos más contundentes de arrepentimiento divino aparece en Génesis 6:6, justo antes del diluvio. Se arrepintió el Señor de haber creado al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Este versículo ha perturbado a muchos lectores. ¿Cómo podría un Dios omnisciente arrepentirse de su propio acto de creación? ¿Fue un error crear a la humanidad? En absoluto. Lo que Génesis 6 revela no es un error divino, sino la tristeza divina. La humanidad se había corrompido tanto, todo pensamiento de sus corazones era de continuo solamente el mal, versículo 5, que provocó una profunda respuesta en el corazón de Dios. La palabra, arrepentirse, hebreo nacham, expresa tristeza, no un error de juicio. El plan de Dios no se descarriló. Al contrario, su santa justicia y misericordia entraron en una nueva fase. El diluvio no fue un cambio de propósito, sino una consecuencia de la rebelión humana que Dios había previsto, pero a la que respondió en tiempo real como parte de su compromiso relacional con la creación. El caso del rey Saúl, ¿cambió Dios de opinión? Otro pasaje clave es 1 Samuel 3:11, donde Dios dice, «Me arrepiento de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis mandamientos». De nuevo, aparece la palabra, arrepentirse, nacham. Más adelante en el mismo capítulo, v. 29, el profeta Samuel declara que, la gloria de Israel no miente ni se arrepiente, pues no es hombre para arrepentirse. ¿Es esto una contradicción? ¿Se arrepintió Dios, pero no cambió de opinión? La respuesta reside en comprender la diferencia entre la voluntad eterna de Dios y sus respuestas temporales. La desobediencia de Saúl, su negativa a ejecutar plenamente el juicio de Dios sobre Amalek, le causó tristeza. Se le había dado autoridad, pero abusó de ella. Dios no cambió su plan general, pero sí cambió el papel que Saúl desempeñaría en él. El reino pasaría ahora a David, de cuyo linaje finalmente nacería el Mesías. Lejos de ser una adaptación a un error, este cambio fue un paso soberano y predestinado hacia la redención. El arrepentimiento de Dios en este caso revela su receptividad a las decisiones humanas sin comprometer su propósito final. ¿Cambia Dios de opinión? Algunos versículos parecen sugerir que Dios puede cambiar su plan de acción. Por ejemplo, Éxodo 32:14, y se arrepintió Jehová del mal que había pensado traer sobre su pueblo. Jonás 3:10, vio Dios sus obras y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les traería, y no lo trajo. Sin embargo, Números 11 y 19 es inequívoco, Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿cambia Dios de opinión o no? Teológicamente, decimos que Dios no cambia su carácter ni sus propósitos eternos, pero sí puede cambiar sus acciones según la respuesta humana. Esto a menudo se llama antropomorfismo, Dios expresa las emociones o decisiones humanas para que nosotros, como seres finitos, podamos entenderlas. El arrepentimiento de Dios es relacional, no reactivo. Nunca aprende información nueva, nunca se arrepiente en el sentido de un error. En cambio, sus decisiones reflejan su perfecta justicia y misericordia, ejecutadas en tiempo real dentro del contexto de la historia. Gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y estar atento a nuestro próximo vídeo. Deja un comentario y dinos qué te parece. Llamas salen de su boca. Job 41, 18-21. No se trata solo de una criatura de inmenso poder físico, es una fuerza sobrenatural, la encarnación viviente del caos que ningún hombre puede dominar.
Isaías 27, 1 añade otra dimensión a esta imagen: en aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y fuerte a Leviatán, la serpiente huidiza, a Leviatán, la serpiente tortuosa, matará al monstruo que está en el mar. Aquí, Leviatán es más que un animal, es una fuerza serpenteante asociada con el juicio divino, la rebelión y la destrucción. En el antiguo pensamiento hebreo, Leviatán simbolizaba el poder del mal que se oponía al orden de Dios, a menudo vinculado a los monstruos marinos que personificaban el caos en el antiguo cercano oriente. Pero ¿y si estas descripciones fueran más que simbólicas? Testigos locales cerca del Éufrates han reportado algo más que el simple secado del río. Extraños e inexplicables temblores recorren el suelo donde el lecho del río ha quedado al descubierto. Varias grabaciones de audio tomadas por investigadores y periodistas contienen gruñidos profundos e inhumanos, así como sonidos distantes que se asemejan a cuernos o trompetas antiguas que gimen desde las profundidades. Muchos descartan estas afirmaciones como histeria o imaginación. Pero quienes están familiarizados con la profecía bíblica reconocen las señales. Si el Leviatán fuera real, y no una mera metáfora, entonces su lugar de descanso bajo el Éufrates tendría un significado teológico escalofriante. El río siempre ha sido una frontera espiritual, un lugar donde la restricción divina contiene fuerzas malévolas. Si el Leviatán es un remanente del mundo antediluviano, el mundo anterior al diluvio, sería uno de los últimos vestigios de una época en la que los ángeles caídos corrompieron la creación y dieron a luz a monstruos. Génesis 6 habla de tales tiempos. Y el diluvio vino no solo para purificar a la humanidad, sino para destruir estas abominaciones híbridas. El resurgimiento de un ser como Leviatán podría significar que estas antiguas cadenas de restricción divina se están debilitando. El apóstol Juan, en Apocalipsis 12, 9, escribe: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo o Satanás, el cual extravía al mundo entero. En este pasaje, se llama al propio Satanás, gran dragón, estableciendo un vínculo deliberado entre el caos serpenteante y el adversario supremo de Dios. ¿Podría el arquetipo del dragón, común en culturas desde China hasta Europa y Mesopotamia, tener sus raíces en la memoria compartida de una amenaza real y antigua? Quizás los dragones de los mitos no sean fantasía, sino recuerdos desvanecidos de un verdadero enemigo, Leviatán, una criatura tan aterradora que solo Dios mismo podría aniquilarla. Una criatura oculta durante siglos, hasta el momento señalado. A medida que el Éufrates se seca y huesos antiguos emergen a la superficie, debemos preguntarnos, ¿es esto simplemente un fósil? ¿O es una advertencia? Si se ha encontrado a Leviatán, ¿qué más está a punto de surgir? Enterrada profundamente bajo capas de limo y sedimento, entre las ruinas reveladas por la desecación del Éufrates, yace una reliquia que ha desconcertado tanto a arqueólogos como a teólogos, una espada de tamaño imposible. Con casi 2,7 metros de largo, y una hoja que aún brilla tenuemente a pesar de siglos de inmersión, el arma no se parece a ningún artefacto conocido en la historia registrada. Su composición metálica permanece sin identificar, resistente a la corrosión, increíblemente densa y aparentemente imbuida de un poder sobrenatural. A lo largo de su empuñadura hay extrañas marcas, símbolos que desafían la categorización, pero que tienen leves ecos de las antiguas escrituras filisteas y mesopotámicas tempranas. Tal arma evoca uno de los momentos más icónicos de la guerra bíblica, la muerte de Goliat. En 1 Samuel 17, el joven pastor David, armado solo con una honda y 5 piedras, derrota al gigante filisteo. Pero es con la propia espada de Goliat que David termina la batalla, decapitando a su enemigo, un triunfo simbólico del poder divino sobre la fuerza bruta. Sin embargo, las escrituras no nos dicen qué sucedió con esa espada después. ¿Se puso a buen recaudo? ¿Se perdió en conflictos futuros? ¿O quizás fue tomada durante el exilio de Israel, oculta lejos de su origen, olvidada por los hombres, pero no por Dios? Algunos eruditos han sugerido que la espada descubierta bajo el Éufrates podría ser esa misma arma, o una de la misma línea. Su tamaño coincidiría con el de un guerrero como Goliat, que medía más de 2,7 metros. Pero las implicaciones son más profundas. Goliat no era simplemente un hombre de gran estatura. Probablemente era descendiente de los Nefilim, una raza de gigantes nacida de la unión de ángeles caídos y mujeres humanas, como se registra en Génesis 6, 4, había Nefilim en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos.
Eran seres de origen sobrenatural, híbridos de rebelión espiritual y poder físico, enemigos de la creación de Dios. Desde esta perspectiva, la espada se convierte en algo más que un arma. Se convierte en un símbolo de fuerza corrupta, de desafío al cielo y del oscuro legado de los Nefilim. Es la encarnación de lo que sucede cuando se viola el orden divino y el poder se toma por la fuerza en lugar de otorgarse por gracia. Si esta espada realmente perteneció a un guerrero Nefilim, no es un simple artefacto. Es una advertencia. Lo que es aún más preocupante es el momento de su reaparición. Emerge en el preciso momento en que el Éufrates cumple Apocalipsis 4 y 12, secándose para preparar el camino a los reyes del Oriente. Pero también me viene a la mente otro pasaje, Apocalipsis 9 y 14, libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estas entidades, atadas por Dios, esperan el momento señalado para traer juicio sobre la tierra. ¿Podría la aparición de esta espada estar relacionada con su liberación? ¿Podría ser una señal del regreso del antiguo poder que una vez ejercieron? Algunos teólogos susurran que la espada no es simplemente una reliquia del pasado, es un detonante, una llave, quizás incluso un sello. Si los Nefilim formaron parte de una era anterior de rebelión, y esta arma perteneció a uno de sus campeones, entonces su descubrimiento podría significar más que un redescubrimiento histórico. Podría ser el despertar de antiguas fuerzas reprimidas durante mucho tiempo, que resurge en el umbral de los últimos días. El Éufrates, durante mucho tiempo una frontera geográfica y espiritual, ahora abre sus profundidades. Y de esas profundidades, la espada de los Nefilim emerge no como una reliquia mítica, sino como una señal profética. Lo que una vez simbolizó la derrota a manos del elegido de Dios ahora se alza como un recordatorio: el enemigo puede regresar, pero también el rey. La espada es solo el comienzo. A medida que los investigadores continuaban explorando más profundamente las capas resecas del lecho del río Éufrates, su equipo reveló algo mucho más estructurado que ruinas dispersas o restos fosilizados. Bajo una costra de sedimento y roca, parcialmente enterrada en arcilla endurecida, yacía lo que parecía ser una bóveda de piedra artificial, una cámara subterránea. Ingeniosamente elaborada, aunque ahora parcialmente derrumbada. Los bloques que formaban sus paredes exteriores fueron tallados en basalto y dispuestos con asombrosa precisión. El tiempo había desgastado parte de la estructura, pero quedaba lo suficiente como para mostrar una deliberada intención arquitectónica. Lo más sorprendente eran los símbolos tallados en las piedras restantes. Algunos se asemejaban a la escritura cuneiforme babilónica temprana. Otros eran glifos más arcaicos, sinuosos y en bucle, similares a lo que los estudiosos del misticismo antiguo llaman escritura enoquiana, un idioma asociado con ángeles y misterios divinos. No se trataba de lápidas comunes ni marcas tribales. Transmitían una sensación de confinamiento más que de conmemoración. Comenzaron a proliferar las teorías. ¿Era esta la tumba antigua de un Nefilim? Quizás del mismo ser que empuñaba la espada gigante encontrada cerca. Si los Nefilim eran descendientes de ángeles caídos y humanos, como sugiere Génesis 6, 4, tendría sentido que una criatura híbrida como esa requiriera un lugar de entierro extraordinario, una tumba sellada no solo por piedra, sino por autoridad espiritual. Otros han sugerido algo aún más inquietante, que esta cámara podría no ser una tumba en absoluto, sino un portal, una especie de marcador de límite espiritual colocado para aprisionar a las entidades demoníacas bajo el río hasta su hora señalada. Esta teoría se alinea estrechamente con Apocalipsis 9, que habla de 4 ángeles caídos, atados junto al gran río Éufrates, esperando la señal de la sexta trompeta. La aparición de esta cámara ahora, mientras el río retrocede y la línea de tiempo profética parece acelerarse, no es casualidad para quienes creen que las escrituras hablan no solo metafóricamente sino literalmente. Algunos incluso llaman a esta cámara de piedra una cerradura sagrada, sellada divinamente para evitar que el caos de abajo escape al mundo antes de tiempo. En la teología bíblica, las tumbas no son simplemente lugares de entierro. Son símbolos de juicio. Son evidencia de mortalidad, de juicio divino, de algo colocado fuera del alcance por un tiempo. Apocalipsis 10, 4 refleja este sentimiento en su misterio: sella lo que los 7 truenos han dicho, y no lo escribas. Hay cosas que Dios ha encerrado, no para siempre, sino por un tiempo específico. Lo que está sellado un día será abierto. Si la bóveda del Éufrates es uno de estos sellos, las implicaciones son inmensas.
Su exposición podría no ser simplemente resultado del clima o la erosión, podría ser una señal, un indicador de que la restricción divina que retiene a las fuerzas de la oscuridad se está levantando. Y cuando tal sello se rompe, lo que se levanta no será enterrado de nuevo. La tierra puede haber olvidado lo que duerme bajo el Éufrates, pero el cielo no, ni el infierno. En Apocalipsis 9 y 16, el apóstol Juan ofrece una visión escalofriante. El número de los jinetes del ejército era el doble de miríadas y miríadas, oí su número. Una cifra asombrosa de 200 millones. Durante siglos, los eruditos han debatido si esto debe tomarse literalmente, un vasto ejército terrenal, o simbólicamente, representando una horda demoníaca desatada sobre el mundo. Sea cual sea la interpretación, el mensaje es claro: se acerca un conflicto global, un conflicto sin precedentes en la historia de la humanidad. Algunos argumentan que tal número, antes inconcebible, ahora es totalmente plausible. Con el auge de las superpotencias en Asia y la creciente militarización de las alianzas globales, la posibilidad de un ejército de 200 millones de efectivos ya no es descabellada. China por sí sola mantiene la mayor fuerza militar permanente del mundo, con más de 2 millones de efectivos activos y millones más en reserva y en funciones paramilitares. Su estrategia a largo plazo y sus crecientes alianzas con regímenes autoritarios apuntan a la formación de algo mucho más grande y coordinado de lo que sugieren los modelos de guerra tradicionales. Más allá de China, la audaz postura de Irán en Oriente Medio y las agresivas maniobras geopolíticas de Rusia también han hecho sonar las alarmas. Estas naciones, a menudo unidas en su oposición a Occidente, forman el núcleo de lo que ahora se conoce como la Alianza BRICS, una coalición creciente que comprende a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a la que otros se alinean para unirse. La combinación de su fuerza militar, recursos y alineamiento ideológico plantea una pregunta inquietante: ¿podrían ser los reyes del Oriente mencionados en Apocalipsis 4 y 12? Este pasaje profetiza: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del Oriente. ¿Es el río seco una vía literal para la invasión o un indicador profético que anuncia el surgimiento de una coalición bélica en Oriente? Otros creen que la profecía trasciende la geopolítica. Argumentan que el ejército descrito en el Apocalipsis no es meramente humano. Los versículos que lo rodean, llenos de imágenes de fuego, azufre, caballos con cabeza de león y humo, sugieren algo más que carne y sangre. Algunos sostienen que el ejército podría ser demoníaco, un enjambre de fuerzas espirituales.